La primera vez que sospeché que algo no encajaba fue cuando abrí la puerta del piso y vi a un hombre que no conocía sosteniendo un ramo de flores, diciendo el nombre de mi marido. ¿Sergio?, preguntó, mirando por encima de mi hombro, con una sonrisa estúpida y demasiado confiada para alguien que claramente no esperaba verme a mí. ¿Quién eres tú?, solté, con una mezcla de extrañeza y esa incomodidad que te recorre el cuerpo cuando algo no encaja. El tipo dudó. Bajó la vista al ramo. Era elegante, caro. No de esos de gasolinera. Tulipanes y rosas blancas, como los que Sergio me regaló el día de nuestro aniversario hace 2 años. El desconocido carraspeó, dio un paso atrás y dijo algo que en ese momento no entendí del todo. Perdón, debe haber habido un error. Pero no lo había. No era un error. Era el principio. Después supe que no era la primera vez que venía. Que había estado allí otras tardes, en horas donde yo aún estaba en la oficina o llevando a los críos a sus clases de natación. Que conocía a mis vecinos. Que sabía que la vecina del tercero tenía una perra que ladraba siempre a las 5. Que sabía cosas de mi casa que ni siquiera yo recordaba haber contado a nadie. Y, aún más perturbador, no era a mi marido a quien buscaba. Era a mí. Pero no como amiga. Ni como madre de familia ejemplar. Como amante. El golpe no fue el ramo. Fue lo que venía detrás. Fue la forma en que mi mundo, ordenado, plano, predecible, se partió sin previo aviso. Y lo peor es que no me dio miedo. Me gustó. La historia que estás por leer no va de arrepentimiento, ni de excusas fáciles. Esto va de cómo una mujer como yo, con marido, hijos, hipoteca y domingos en IKEA, puede tirar su vida por la borda por algo que ni siquiera sabe explicar bien. Y lo peor no es lo que hice. Es lo que pasó después. La cosa se destapó un martes a las 11 de la mañana, y lo recuerdo así de claro porque fue justo después de dejar a los niños en el colegio y antes de entrar a la reunión con los abogados del bufete. Estaba sentada en una cafetería cerca del trabajo, tomando un café con leche que ya se había quedado frío, cuando sonó mi teléfono. Era Sergio. No me llamaba a esas horas nunca. Respondí, y sin saludarme, soltó. ¿Por qué ese tipo sabe dónde está la carpeta con nuestras escrituras? No supe qué decir. Me quedé callada. Quise pensar que era una pregunta sin intención, una casualidad, algo sacado de contexto. Pero no. Sergio no era de los que hablaban por hablar. Esperó unos segundos, y al no responderle, continuó con una voz que ya no sonaba calmada. ¿Quién es Iván? Ahí se me heló la sangre. No por miedo a que me pillaran, sino por cómo lo preguntó. No lo dijo con rabia, lo dijo como si ya supiera la respuesta, como si la pregunta fuera un simple trámite para que yo dijera lo que él ya había confirmado. Apreté los labios y lo primero que se me ocurrió fue mentir. Iván es un compañero del trabajo. Sergio resopló por el teléfono. Lo imaginé de pie en el salón, con las manos en las caderas, como cuando busca algo que ha perdido y se da cuenta de que no es la primera vez que ocurre. Hubo un silencio largo. Cuando volvió a hablar, lo hizo con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Acabo de encontrarlo en el trastero. Sabía cómo abrir la cerradura. Sabía qué caja era. Me dijo que venía a buscar unos papeles del despacho. Me saludó por mi nombre, como si nada. No sabía que hoy estaba de permiso. Me quedé muda. Era el peor escenario posible. No porque me hubiera pillado, sino por la forma. El tipo tuvo la brillante idea de colarse en mi casa en plena mañana, pensando que estaría vacía. Nunca le dije que Sergio podía estar en casa. Nunca pensé que lo fuera a hacer. No sé qué decirte, fue lo único que pude responder, y mientras lo decía,
Ya sabía que no servía de nada. Sergio colgó sin responder. Ni una palabra más. Volví al trabajo como un autómata. No dije nada a nadie. Esa misma tarde, al llegar a casa, el ambiente era tan denso que costaba respirar. Sergio estaba en la cocina, sentado en silencio, con los brazos cruzados y la mirada fija en la pared. Me miró solo una vez, y fue una mirada que no necesitó palabras. No gritó, no rompió nada, no me preguntó nada. Me ignoró. Durante 2 días enteros, no me dijo ni una palabra. Dormimos en la misma cama, pero fue como dormir con una piedra. No contestaba mis mensajes, no respondía a mis preguntas cotidianas, solo hablaba con los niños y hacía todo como si yo no existiera. Me sentí como una intrusa en mi propia casa. La noche del tercer día, después de acostar a los críos, me lo encontré en el salón, sentado con una libreta en las manos. Pensé que estaba trabajando, pero no. Era nuestra libreta de ahorros. Había anotado cosas. Cifras. Fechas. Gastos. Me acerqué, y sin mirarme, me dijo. Estuve hablando con el banco. Ya separé nuestras cuentas. El coche queda a tu nombre, yo me quedo con el Seat viejo. En el piso no quiero nada. Me voy el viernes. Me temblaron las piernas. Quise decirle que no era necesario, que podíamos hablarlo, pero no salieron las palabras. Me senté frente a él y solo pude decir. No quería que pasara así. Levantó la vista. Me miró como si no me conociera. Como si estuviera viendo a alguien por primera vez. No era odio. Era decepción pura. ¿Cómo iba a pasar, entonces? ¿Ibas a esperar a que los niños cumplieran 18? ¿Ibas a llevarlo en paralelo hasta que ya no importara? No supe responder. Sabía que tenía razón. No tenía ningún plan. Solo me había dejado llevar, y ahora todo estaba derrumbándose. Sergio cerró la libreta, se levantó y antes de subir al dormitorio, dijo algo que me perforó como un clavo. No me has roto el corazón, Laura. Me has hecho perder el respeto por ti. Y eso es peor. Y subió las escaleras. Esa fue la noche en que supe que ya no había vuelta atrás. No porque me hubiera pillado, sino porque entendí que no se trataba del engaño físico. Se trataba de lo que había matado sin darme cuenta, la confianza. La idea de nosotros. Eso ya no existía. Sergio no dijo nada el jueves por la mañana. Se levantó temprano, hizo el desayuno para los niños, los llevó al colegio y volvió como si viviera en una casa que no era la suya. Yo me senté en el comedor con un café que no terminé. Lo esperé. Sabía que lo haría. Y lo hizo. A las 10 en punto, entró al salón con una hoja doblada en la mano y se sentó frente a mí. La dejó sobre la mesa y habló por fin. Es el resumen de lo que falta por pagar del piso. Divido todo por la mitad. Voy a transferirte la parte que me corresponde. No quiero nada de ti. La forma en que lo dijo fue directa, sin drama, sin pausa. Me miraba fijamente, sin pestañear, esperando que yo dijera algo. No supe por dónde empezar. No había manera de justificar nada, pero lo intenté igual, porque no podía quedarme callada. Tenía que decir algo. Aunque fuera absurdo. No pasó como tú piensas, dije, aunque ni yo misma creía esa frase. Sergio se rió. No una risa de burla, sino de agotamiento. Se recostó en el respaldo de la silla y negó con la cabeza. No respondió de inmediato, y cuando lo hizo, fue con una calma que dolía más que un grito. ¿Y cómo fue, entonces? ¿Lo invitaste a casa para enseñarle nuestras fotos familiares? ¿Te metiste en la cama con él para hablar de la hipoteca?
¿O fue en la oficina, en tu mesa de trabajo, con la pantalla del ordenador como fondo? ¿Cómo no fue? Me quedé callada. Porque tenía razón. Porque no podía inventar una versión que lo hiciera menos doloroso. Porque decirle que me sentí sola no justificaba nada. Porque contarle que no lo hice por amor tampoco ayudaba. Él lo sabía todo. Sabía que lo había traicionado y que lo había hecho sin pensar en las consecuencias. Él no necesitaba saber los detalles, ya los había imaginado todos. Me incliné hacia adelante y solté lo único que me quedaba. No fue planeado, Sergio. Te lo juro. No quería que pasara. Me dejé llevar y no supe cómo frenar. Cerró los ojos y suspiró. Volvió a abrirlos con una mirada vacía. Había perdido algo, no solo el respeto, como dijo antes. Había perdido algo que no iba a recuperar. ¿Y qué querías que hiciera yo, entonces? ¿Seguir como si nada? ¿Hacerme el idiota mientras ese imbécil paseaba por mi casa, tocando mis cosas, metiéndose en mi vida como si fuera suyo? ¿Eso esperabas? Quise decirle que no, pero sabía que sí. Había vivido con la esperanza de que él nunca se enterara. Que si pasaba el tiempo, todo se calmaría. Que si lo dejaba con Iván, todo podría volver a la normalidad. Me equivoqué. Y ahora lo tenía ahí delante, desmontando mi vida con cada frase. Me froté la frente con fuerza y le dije lo que llevaba días sin atreverme a decir. Fue un error. Quiero arreglarlo. No quiero que te vayas. No quiero perder esto. Se levantó de golpe. Dio un paso atrás como si no pudiera soportar estar tan cerca de mí. Me miró como si le acabara de confesar un crimen. No te das cuenta de lo que hiciste. No fue solo acostarte con otro. Fue abrir una puerta que no se puede cerrar. Fue traerlo a esta casa, Laura. ¿Tienes idea de lo que es eso? Sí, la tenía. Ahora la tenía. Porque verlo así me lo mostraba todo. Me estaba mirando como alguien a quien no reconocía. Ya no era su esposa. Era una persona que había fallado en lo básico. No necesitaba más pruebas. Ya lo había perdido. Me levanté despacio, tratando de acercarme, pero no me dejó. Ni se te ocurra, dijo en voz baja. No busques el perdón todavía. No estoy listo para darte nada. Volvió a sentarse. Se frotó la cara con ambas manos, cansado, roto, sin energía. Lo miré en silencio y por primera vez entendí que esto no era una pelea. Era el final de algo. No lo estaba discutiendo conmigo, lo estaba aceptando. Y eso fue lo que más me dolió. ¿Vas a decírselo a los niños? Pregunté, sabiendo que la respuesta podía matarme. Sergio tardó en responder. Lo pensó mucho. Cuando habló, su voz era casi un susurro. Todavía no. No quiero que te odien. No sé cómo manejar esto. Pero no voy a mentirles. Solo dame tiempo. Asentí. No podía pedirle más. No tenía derecho a nada. Nos quedamos en silencio durante varios minutos. Yo parada, él sentado. Él intentando no derrumbarse, yo deseando que me gritara, que rompiera algo, que hiciera cualquier cosa que me permitiera sentir que aún había emoción, aunque fuera rabia. Pero no. Lo único que quedaba era ese hueco enorme entre los dos, ese abismo que yo misma había cavado. Él se levantó, se llevó la hoja de la mesa y se fue a su cuarto. Cerró la puerta sin golpearla, sin dramatismo. Solo la cerró. Y yo me quedé sola, de pie, en el comedor, sin saber si seguir luchando o rendirme del todo. El viernes por la tarde, Sergio no volvió a casa después del trabajo. No me avisó. No respondió mis mensajes.
No contestó las llamadas. Cuando los niños preguntaron, les dije que seguramente se había quedado en la fábrica con un turno extra, aunque yo sabía que no era cierto. Me pasé toda la noche despierta, sentada en el sofá, esperando el ruido de las llaves en la cerradura, alguna señal de que todavía había algo que rescatar. Pero no apareció. Y el sábado a las 7 de la mañana, recibí el golpe. Bajé a tirar la basura y encontré 2 maletas grandes en el descansillo, justo delante de la puerta del piso. Una de ellas era la suya, y la otra era mía. Encima, pegada con cinta adhesiva, había una hoja impresa con letra grande: te toca explicarles a los niños. No había firma, no había más palabras. Solo esa frase. Las maletas estaban abiertas, pero no desordenadas. Dentro había solo mi ropa, mis cosas del baño, mi portátil del trabajo, y un sobre blanco con mi nombre. Dentro, había impresas más de 20 páginas con capturas de pantalla. Eran conversaciones mías con Iván, imágenes que yo misma había borrado de mi móvil, pero que de algún modo él había recuperado. No eran textos suaves. No eran solo tonterías. Eran frases que no se podían justificar. Burlas, comentarios íntimos, planes para vernos cuando Sergio estaba con los niños. Todo eso impreso, ordenado cronológicamente, marcado con subrayados. Cada frase que le dije a Iván era una puñalada para mí misma. No por haberlas escrito, sino por saber que él las había leído todas. Volví a entrar al piso arrastrando las maletas sin fuerza. Los niños aún dormían. Me senté en la cocina y volví a leer todo otra vez, sin llorar, sin rabia, solo con una sensación de vacío que me dejaba los brazos dormidos. Llamé a Sergio una vez más. Me respondió con un mensaje de texto: no me busques hoy. Mañana por la tarde hablaré con los críos. Tú no estés en casa. No había insultos, no había amenazas, no había drama. Pero era exactamente eso lo que dolía más. Me quitó el derecho de ser parte de la conversación. Me apartó como si ya no fuera madre, como si mis decisiones hubieran cancelado mi rol de forma automática. En ese momento entendí lo que estaba haciendo. No era solo venganza emocional. Era control del relato. Me quitaba la voz. Me hacía responsable delante de los niños sin darme oportunidad de explicarme. Y no podía reprochárselo, porque si los papeles hubieran sido al revés, tal vez yo habría hecho lo mismo o incluso algo peor. Pasé todo el sábado encerrada en la habitación. Cada vez que escuchaba pasos por el pasillo, me imaginaba que era él entrando para hablar, para lanzarme una última frase, para terminar de destruir lo que quedaba. Pero no volvió. Por la noche dejé preparada una mochila pequeña y me fui a dormir al sofá. Me desperté cada hora. No por miedo. Por ansiedad. Por saber que en unas horas iba a perder a mis hijos. Que Sergio iba a contarle su versión y que esa sería la única que recordarían. Que yo quedaría reducida a una imagen, la madre que engañó a su padre, la mujer que metió a un extraño en su casa mientras ellos dormían en sus cuartos. El domingo me fui antes de que amaneciera. No llevé nada importante. Solo el bolso, las llaves del coche y algo de ropa. Me fui sin rumbo. Estuve dando vueltas por Zaragoza toda la mañana. Entré en un centro comercial, me senté en una cafetería, pedí un té que no me tomé, vi a familias con niños pequeños, y me sentí ajena a todo. El teléfono no sonó en todo el día. Nadie me llamó. Nadie me escribió. Era la primera vez que pasaba eso desde que me convertí en madre. Y me dolió. Mucho más de lo que pensé que podía doler. Volví al piso al anochecer. La casa estaba silenciosa. Los niños no estaban. Sergio tampoco. En el comedor había una hoja en la mesa, esta vez escrita a mano.
Les he dicho que vamos a darnos un tiempo. Que te has equivocado. Que no eres mala madre, pero que necesitas espacio. No les he hablado de Iván. Eso te toca a ti, si quieres. Pero sabrán que decidí marcharme para protegerlos de más mentiras. Volveré por mis cosas el miércoles. No estés. Leí esa nota 5 veces. Me senté en la misma silla donde él me lo había dicho todo hacía apenas unos días. No había forma de medir lo que me estaba haciendo. No me gritaba, no me insultaba, no me maldecía. Pero su forma de borrarme era 1000 veces más efectiva que cualquier escándalo. Me dejaba sola con la culpa, con los restos, con los hijos. Me dejaba la carga y se llevaba la dignidad. Sabía que no había marcha atrás. No había segunda oportunidad. Sergio no iba a perdonar nada. Y su forma de vengarse no fue buscar otro cuerpo, ni usar a los niños contra mí. Fue mostrarme lo fácil que era desaparecer sin necesidad de hacer ruido. Lo cruel que podía ser el silencio. Lo devastador que era verse desde fuera y no reconocerse. El miércoles por la tarde, cuando escuché la puerta del portal cerrarse con fuerza, supe que era él. No tenía nada más que hacer que esperar. No me escondí. Me senté en el pasillo, con las piernas cruzadas, apoyada contra la pared, mirando la puerta como si fuera un enemigo que estuviera por entrar. No tenía miedo. No tenía rabia. Solo quería que no se fuera sin mirarme a los ojos una última vez. La llave giró. Entró con una caja de cartón vacía y una mochila vieja colgada del hombro. Se sorprendió al verme ahí, pero no dijo nada. Cerró la puerta con calma, me miró, y empezó a caminar hacia el dormitorio. Me levanté despacio y lo seguí. Durante 5 minutos no se rompió el silencio. Ni una palabra. Solo el ruido de sus pasos, el de los cajones abriéndose, las cremalleras bajándose, el crujido de los zapatos que guardaba con cuidado. Lo observé llenar la caja, meter la ropa, doblarla como siempre hacía. Era como ver una mudanza sin emoción, una salida sin explicación. Me acerqué solo cuando ya estaba guardando los últimos pares de calcetines. Me quedé de pie frente a él. ¿Vas a irte sin hablar conmigo? Pregunté sin levantar la voz. Él no levantó la vista. Terminó de doblar una camiseta y respondió sin dejar de mirar la caja. ¿Qué quieres que te diga? Quiero que me mires. Quiero que me hables como antes. Se incorporó, se cruzó de brazos y me sostuvo la mirada por fin. Como antes no puedo. Porque tú ya no eres la misma. Quise discutir eso, pero no tenía cómo. Yo sabía que tenía razón. Había hecho algo que no se podía deshacer, y lo peor era que él no estaba gritando, no me estaba insultando, no me estaba señalando con el dedo. Me estaba descartando. Y eso dolía más. Respiré hondo, intentando aguantar el temblor en las manos, y hablé lo más claro que pude. Sé que lo arruiné todo. No espero que lo olvides ni que vuelvas, pero no quiero que todo termine así, con esta frialdad. Al menos dime cómo te sientes de verdad. Sergio se apoyó en la cómoda. Parecía cansado, no físicamente, sino de mí. De estar en ese piso. De tener que explicarle algo a quien ya había tenido todas las oportunidades para entender. Estoy vacío, Laura. Me quitaste algo que no sé si voy a recuperar alguna vez. No es por Iván. No es por el sexo. Es por el proceso. Por la mentira. Por cómo lo manejaste todo. Por cómo dejaste que alguien entrara en nuestra casa mientras yo cuidaba de los niños o cocinaba o trabajaba hasta tarde pensando en ti. Estoy dolido, sí, pero más que eso, estoy decepcionado. Y la decepción no arde, no grita, no rompe nada. Solo te mata por dentro poco a poco.
Y no quiero vivir así. Yo no podía culparlo por nada. Solo podía aguantar lo que viniera. Lo vi apartar la mirada, tomar la caja y caminar hacia la puerta. Pero antes de que saliera, solté la última carta que me quedaba. No sé qué decirle a los niños. Me ven como antes. No saben nada. No quiero que me odien. Él se giró en seco. Me miró serio, sin suavidad. Eso depende de ti. Yo ya hice mi parte. Les di espacio. Les di una historia que puedan digerir. Si algún día deciden saber más, tú sabrás si quieres contarlo. Pero si ellos te odian, no será porque yo les dije nada. Será por cómo actúes ahora. Porque si vuelves a mentirles como me mentiste a mí, si juegas con sus emociones como jugaste con las mías, ahí sí te van a mirar con los mismos ojos con los que yo te miro ahora. Se fue. Sin dar un portazo. Sin mirar atrás. Yo no lloré al instante. Tardé. Me senté en el suelo otra vez y sentí como el silencio se hacía más denso. Miré la casa. Todo seguía igual, pero ya nada era mío. O no del mismo modo. Lo que quedaba era una versión rota de lo que había sido. Y el peso de lo que había hecho empezaba por fin a aplastarme. Me metí en la habitación y estuve ahí hasta que oscureció, sin moverme, sin hablar. Esa noche, cuando los niños volvieron, notaron que algo había cambiado. Me preguntaron por su padre. Les dije que necesitaba un tiempo. Me abrazaron. No dijeron nada más. Pero en sus ojos ya había dudas. Y ese fue el primer castigo real. A la mañana siguiente, al ver sus mochilas colgadas en la entrada, los platos de desayuno en la mesa, sus voces peleando por el mando de la tele, entendí que ya no podía seguir esperando que todo volviera. No iba a pasar. Ni con Sergio ni con esta casa. Mi nueva realidad era otra. Una donde iba a tener que aprender a cargar con la culpa, a ser juzgada en silencio por quienes aún no sabían la verdad completa. Y también iba a tener que vivir sabiendo que fui yo la que lo rompió todo. Han pasado 3 semanas desde que Sergio se fue. El silencio en la casa es diferente ahora. Ya no es incómodo ni amenazante. Es un silencio conocido, uno que no duele pero que no acompaña. Me he acostumbrado a hablar sola, a llenar huecos con cosas inútiles, a poner la tele sin mirarla, a limpiar la encimera aunque no esté sucia. Los niños siguen preguntando por él, pero cada vez menos. Él llama cada 2 días, habla con ellos, evita preguntarme nada. No quiere saber cómo estoy, y yo he dejado de querer que lo haga. Acepté que ya no soy parte de su vida. Me lo dejó claro sin necesidad de decírmelo. Intenté escribirle una carta para explicarme, para pedirle perdón con otras palabras, pero no la terminé. No había nada que no hubiera dicho ya o que pudiera mejorar lo que pasó. Lo que hice no tiene arreglo, y escribir no lo limpia. Lo único que puedo hacer es seguir. No porque me lo deba a mí misma ni por autoestima, sino porque los niños están aquí y no se merecen una madre que se encierra a llorar o que les pone la mochila a medias sin ganas. Estoy haciendo todo lo que puedo para que no se note que me estoy reconstruyendo desde cero, aunque a veces ellos se den cuenta. Ayer vi a Iván en la calle. No me saludó. Bajó la mirada y se metió en una tienda. No me molestó. No sentí rabia. Solo indiferencia. Si pudiera volver atrás, no lo elegiría ni aunque todo lo demás fuera igual. No porque él fuera peor que Sergio o porque me tratara mal. Simplemente porque no valía lo que rompí. No aportó nada. No llenó ningún vacío. Solo fue una excusa, una distracción, una manera estúpida de pensar que aún podía tener algo diferente. Pero eso diferente era una mierda, y lo supe desde el primer momento en que lo vi entrar a mi casa como si fuera suya. No fue amor, no fue deseo,
Fue una decisión torpe que repetí varias veces, y de la que ahora solo me queda vergüenza. Lo que más me costó aceptar no fue que Sergio se fuera, sino darme cuenta de que yo ya no era la persona que él creía. Me había convencido de que era una buena esposa, una madre decente, una mujer razonable, alguien estable. Me monté un personaje tan completo que incluso cuando fallé, traté de justificarlo con frases bonitas que no significaban nada. Ahora lo veo todo con claridad. No soy esa mujer. No en ese momento. Me traicioné a mí misma antes que a él. Lo dejé pasar, lo minimicé, lo escondí, y todo eso lo hice con plena conciencia. Nadie me obligó. Nadie me manipuló. Nadie me forzó a abrirle la puerta a Iván. Fue mi elección. Lo admito sin excusas porque esa es la única manera de empezar a salir de este pozo. El día que Sergio vino por los niños para pasar el fin de semana con ellos, no me dirigió la palabra. Se quedó en el coche. Tocó el claxon una vez y los chicos salieron corriendo. Yo me asomé al balcón, los vi subirse, y no bajé a decir nada. Me quedé parada, observando cómo se alejaban. Sentí un hueco, pero ya no era el de la rabia o la culpa. Era un hueco de realidad. Ellos ya están acostumbrándose a un sistema nuevo. Un fin de semana con mamá, otro con papá. Un grupo de WhatsApp solo con él, otro conmigo. Y aunque todavía me dicen que me quieren, sé que llegará el día en que empiecen a hacer preguntas más serias. Y cuando llegue ese momento, no voy a mentirles. He pensado mucho en que les diré. No voy a culpar a nadie. No voy a justificar nada. Les contaré la verdad, sin adornos, sin suavizar los bordes. Les diré que hice algo grave, que herí a su padre, que destruí la confianza de nuestra familia. Y también les diré que no los amo menos por eso. Que aunque fui una mala esposa, sigo intentando ser una madre presente. Ellos decidirán qué hacer con eso. No les voy a pedir perdón, porque eso se gana con el tiempo y con hechos. Solo espero que algún día entiendan que una persona puede cometer errores irreparables y aún así intentar seguir adelante sin arrastrar a los demás. No tengo intención de buscar otra pareja. No me interesa. Ni ahora ni más adelante. No por castigo, sino porque tengo claro que no puedo confiar en mis decisiones emocionales todavía. Estoy yendo a terapia. No se lo he contado a nadie. Me ayuda a entenderme, a organizar todo lo que tengo dentro. Hay días en los que no quiero levantarme. Días en los que siento que todo lo que toco lo estropeo. Pero también hay días en los que desayuno con los niños y me río de sus tonterías. Y eso es suficiente por ahora. A veces, por la noche, cuando la casa está en silencio y todos duermen, salgo al balcón, miro las luces de los pisos de enfrente, y pienso en cuántas familias estarán pasando lo mismo, en cuántos errores no se descubren o se perdonan demasiado tarde. Y me digo que al menos yo lo enfrenté. Que no me escondí. Que no eché culpas. Que no le pedí a Sergio que volviera a la fuerza. Que asumí mi parte, con todas las consecuencias. Y eso, aunque no arregle nada, me deja dormir.